Vamos a hablar de ese primer tema que usted mencionaba en el evento de WOBI, que era el de la aceptación como una forma de transformación. Sí, esto es una cosa muy, muy importante. A mí me llevó varios años comprenderlo con cierta profundidad. Y consiste en lo siguiente: cuando en la vida nos sucede algo que no nos gusta, que no nos apetece, que no lo hubiéramos elegido, pues yo qué sé, estar con una persona que no nos hace la vida fácil, o tener una dolencia que nos genera incomodidades, o tener a lo mejor dificultades con alguno de nuestros hijos, tendemos a rebelarnos, tendemos a resistirnos, tendemos a frustrarnos y a enfadarnos. Esto es un error. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo ver que es un error, porque parece tan lógico: no lo quiero, lo expulso. El problema es cómo actúa esto a nivel del cerebro y cómo actúa a nivel del cuerpo. Cuando yo rechazo algo que ya es en mi vida, que está sucediendo, pues que he tenido un problema en el trabajo, un problema con un familiar, por tanto es parte de la realidad, yo la rechazo y genero esos sentimientos de enfado, de frustración, aumenta lo que se llama la presión interior. Y la presión interior reduce drásticamente el funcionamiento de áreas enteras del cerebro. Sí. Áreas que son esenciales precisamente para encontrar una nueva forma de comunicarme, un nuevo camino para progresar, áreas esenciales en el proceso creativo. Es decir, el propio organismo nos avisa, el propio cuerpo nos está avisando de que no aceptar la realidad que es, sino resistirnos porque no encaja en nuestro modelo, tiene repercusiones negativas en el cerebro y en la salud. ¿Y por qué en la salud? Porque, por ejemplo, cuando una persona le diagnostican una enfermedad maligna, yo he estado mucho tiempo tratando enfermos con patologías malignas, pues es muy lógico que una persona diga: ¿por qué me tiene que pasar a mí, que soy buena persona, que cuido la alimentación, que no fumo? Y aunque esto tiene todo el sentido desde el punto de vista de la mente, es muy poco conveniente desde el punto de vista de la lucha contra la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta resistencia a lo que hay, esta frustración, este enfado, a veces con la propia vida, se asocia con una liberación en la sangre de una hormona llamada cortisol. El cortisol, que es muy importante y muy necesaria cuando sigue los ritmos biológicos, que son los que se llaman ritmos circadianos, cuando se libera de una forma tan disfuncional, se fija a receptores que hay en la membrana de una serie de células muy importantes para defendernos, por ejemplo, contra los tumores. Entre estas células están los llamados linfocitos CD4, los CD8 y los asesinos naturales o NK. ¿Qué quiere decir? Que si una persona que le han diagnosticado una enfermedad maligna cae en ese bucle de negatividad, porque a mí no lo quiero, en lugar de decir, tengo que asumir lo que hay y a partir de ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Si no hace eso, las posibilidades de su organismo de hacer frente a la enfermedad bajan. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que no solamente hay cosas que funcionan y que son razonables, hay cosas que funcionan cuando no nos dejamos llevar por modelos mentales que nos dicen: esto no me gusta, me resisto a ello. A veces el abrazarlo es lo que te ayuda, porque lo que se resiste, persiste. O sea que ese tema nos encaja perfectamente con el de los 5 venenos que usted menciona. Claro, porque los venenos son fruto de una exploración psicológica muy profunda en Oriente, intentando ver qué es lo que ha pasado con nuestra mente para que muchas veces, en lugar de convertirse en un instrumento maravilloso para relacionarnos con el mundo físico, nos genere tantas perturbaciones intensas, tantas perturbaciones íntimas, tantas perturbaciones que generan un daño tan marcado. Esto sería algo así como, la mente sería como el agua, pero de repente algo hace que el agua se agite, y ese agua agitada tiene consecuencias, tiene manifestaciones que van en contra nuestra. Entonces, los venenos es la identificación de que hay una serie de cosas en nosotros que, si no las vemos, las reconocemos y las alteramos, van a hacer que por dentro estemos mal. Por ejemplo, el orgullo, el creerse más que otra persona, porque tienes a lo mejor más estudios o porque has tenido más fortuna y te han podido educar de una manera... El creerte más que otra persona. También hay orgullo creyéndose menos que otra persona. Sí. Es curioso. O sea, somos todos personas que aspiramos a lo mismo, a ser más felices y a sufrir menos, ¿no? O, por ejemplo, los celos, la envidia, que hace que, por ejemplo, en empresas no se quiera una persona rodear de personas de valía para no quedar, a lo mejor, expuesto
a una idea mejor que la suya, a un comentario más agudo. Imaginemos el daño que hace esto a la empresa, el daño que hace a esa persona que no se atreve a expresar su talento por miedo a las consecuencias, e imaginemos la tensión del que está experimentando ese veneno y que está constantemente en alerta, en alarma, no sea que venga alguien especialmente valioso. Todo el mundo sufre, todo el mundo paga por ese error. Y acaba de mencionar el término felicidad. Obviamente todos queremos ser felices. Y usted hablaba de la relación entre felicidad y éxito. Sí, vamos a ver. Nosotros llamamos éxito a aquello que de alguna manera colma los sentidos. Vemos una persona con un coche muy bueno y decimos una persona exitosa. Vemos una persona que ocupa un puesto muy importante en una empresa y decimos es muy exitosa. Una persona que vende muchos libros, decimos es muy exitosa. La felicidad es un concepto mucho más íntimo, es una alegría intensa, es una alegría no tan afectada por el exterior. Es decir, vendas muchos o vendas pocos libros, sientes una alegría, sientes una confianza y sientes un agradecimiento a la vida. Entonces, hay veces que valoramos más el éxito que la felicidad. Yo digo que el éxito está muy ligado con el personaje y la felicidad con la persona. Sí. A veces valoramos más el personaje que la persona. Yo no digo que el personaje no sea importante, lo que creo es que la persona lo es aún más. Claro. Y el tema de la actitud positiva, cuando yo me enfoco más en mis fortalezas, en lo que tengo, y no en las torpezas o en las debilidades. Sí, esto se basa sobre todo en cómo funciona lo que se llama la atención selectiva. La atención del ser humano es selectiva, es decir, si yo busco el color blanco y hay el color verde, no lo veré porque estoy enfocado en el blanco. Entonces, donde yo pongo mi atención se hace más real para mí. Entonces, si yo estoy poniendo mi atención en mis defectos, en las cosas que me faltan, en lo que no he logrado, eso mentalmente aumenta y me da la sensación de que soy mucho más defectuoso, de que he logrado muchas menos cosas. De ahí la importancia de enfocar la atención a lo que quieres, no a evitar lo que temes. Sí. Esto se ve mucho en el deporte de alta competición. Imaginemos un gran tenista. Un gran tenista juega a ganar, no juega a no perder. Sí. Un gran esquiador que baja a 140 kilómetros por hora no baja pensando en cómo no caerse, baja pensando y enfocándose en cómo llegar el primero a la meta. Claro. Hablemos acá muy brevemente sobre el tema de la innovación, porque ese programa pues lo ven cantidad de emprendedores en Iberoamérica y obviamente siempre se habla de la innovación, de la creatividad y hace parte de lo que usted explicaba hoy. Vamos, hay que diferenciar creatividad e innovación. Sí. Creatividad es un proceso mental, es un proceso que tiene lugar en el interior del ser humano cuando emerge una nueva forma de ver las cosas y una nueva forma de hacer las cosas. Innovación es cuando eso empezamos a trasladarlo al mundo físico y empieza a tomar textura, empezamos a probar en el mundo físico nuevos procesos, nuevos proyectos. Es verdad que a veces se manejan ambos conceptos de manera distinta, pero a mí siempre me ha servido mucho esta aclaración, creatividad como proceso interno e innovación como un proceso más a largo plazo, más como manifestación en el mundo exterior de algo. Por ejemplo, hay personas que son muy creativas y seguro que en Colombia y en toda América Latina hay un montón de personas muy creativas. También las hay en mi país, España. Pero hay veces que o nos falta compromiso, o nos falta persistencia, o nos falta capacidad de aguante, o nos falta paciencia y eso no lo convertimos en una innovación. Bueno, el tema de mindfulness, que también fue parte de la conferencia en WOW y Medellín. Vamos a ver, Además con un libro, ¿no? Sí, mindfulness es un concepto aparentemente muy moderno y realmente con muchos años ya de bagaje. Mindfulness es un abordaje para calmar la mente que está agitada. La primera persona que encontró un abordaje directo que permitía que la mente turbulenta, la mente disfuncional, la mente agitada por los venenos y por lo que se llama, me gusta llamar los hechizos, que son ideas sobre el mundo erróneas, la primera persona que se dio cuenta de que había un sistema para reducir el sufrimiento fue el príncipe Gautama Siddhartha, hace 2500 años, conocido como el primer Buda o Sakyamuni Buda, que era un científico la mente. No era un hombre que, digamos, pertenecía al mundo religioso, no, era un científico, un investigador que en lugar de, digamos, tomar el telescopio y mirar a las estrellas, tomó el telescopio y miró hacia su interior como una metáfora, lo comento, ¿no? Entonces, mindfulness es un abordaje para calmar la mente que está agitada. La primera persona que se dio cuenta de que había un sistema para reducir el sufrimiento fue el príncipe Gautama Siddhartha, hace 2500 años, conocido como el primer Buda o Sakyamuni Buda, que era un científico, un investigador que en lugar de, digamos, tomar el telescopio y mirar a las estrellas, tomó el telescopio y miró hacia su interior como una metáfora, lo comento, ¿no?
Claro, uno de mis maestros, el profesor Herbert Benson, fue el primer científico a nivel de Occidente que empezó a interesarse por cómo este ejercicio de calmar la mente podía afectar a enfermos con cardiopatías, con alteraciones cardíacas. Él estaba muy preocupado con la hipertensión arterial, los problemas que puede dar de hemorragias cerebrales, infartos, y por una serie de razones intuyó que en el Oriente habían descubierto una forma de acceder a núcleos profundos del cerebro humano que teóricamente la medicina dice que son inaccesibles. Él viajó a Dharamsala, 7.000 pies de altura en el norte de la India, en el Himalaya, hizo registros de los monjes en meditación y dijo, madre mía, esto es importantísimo. Se lo llevó a los Estados Unidos y empezó a hacer investigaciones mucho más sofisticadas que las que podía a esa altura en el Himalaya. El resultado fue la primera exposición a nivel científico en el mundo, que lo llamó la respuesta a relajación, de cómo cuando tú eras capaz de relajarte, tu cuerpo se beneficiaba, y empezó a enseñárselo a todos sus enfermos. Él estaba de cardiólogo en un hospital en Boston y yo estaba de cirujano en el hospital enfrente. Entonces me fui interesando por sus temas, luego me formé con él y otras personas empezaron también a interesarse por ese campo, como por ejemplo Jon Kabat-Zinn, un hombre muy reconocido también, y empezaron a ver cómo se podía medir esto. Han sido más de 30 años de mediciones y ya es incuestionable. Sí. Es decir, verdaderamente la práctica de estos ejercicios de calmar la mente tiene un impacto muy positivo en el cerebro, reduciendo los niveles de miedo, aumentando los niveles de creatividad, ayudándote a mantenerte más sereno en medio de la dificultad, y tiene un efecto en el cuerpo, produciendo una activación de lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que es el que protege las células del desgaste. Por eso ahora, apoyado por la ciencia y sobre todo por centros científicos de prestigio mundial, el mindfulness se está ofreciendo al mundo como no como la solución de todo, pero sí como un abordaje realmente útil para vivir con más alegría, con más entusiasmo, con más serenidad y con más confianza. ¿Cuál sería el mensaje final basado en todo esto que hablamos acá para esos emprendedores, gente del mundo empresarial y los negocios? Yo creo que tenemos que aprender a mirar a lo profundo. Vivimos una sociedad tremendamente superficial, donde nos fiamos más de la apariencia que de la realidad, donde damos más valor a la alucinación que a lo que realmente está vivo. Entonces yo lo que les diría es que nunca pierdan esta curiosidad, nunca pierdan ese interés, que sepan que el camino del emprendizaje, y lo saben perfectamente, está lleno de caídas. Le ha pasado a los científicos más reconocidos en el mundo, que se acuerden de que una persona que ha triunfado fue originalmente un fracasado que jamás se dio por vencido. Que crean en sí mismos, que crean en su potencial, que salgan de su zona de confort, que sé que se siente miedo, yo lo he experimentado, pero que toda la magia está fuera de la zona de confort. Mario Alonso, como resultado del programa de televisión donde tenemos muchos empresarios, emprendedores, sacamos un libro justamente con historias de negocios de esos empresarios que sean altamente inspiradoras y se lo quiero obsequiar. Muchas gracias. Porque es importante que la gente, digamos, se inspire en otros, el modelado. ¿Considera usted que sea importante aprender de otras historias? Sí, para mí la transformación de un ser humano requiere tres cosas. Sí. Es como una banqueta, una silla con tres patas. Si te falta una pata te caes, tienes que tener las tres. La primera es la inspiración. La inspiración es que tú has de sentir que hay algo que si formara parte de tu vida la cambiaba por completo a mejor. Sí. Entonces, todas las historias de inspiración de personas que se han atrevido a soñar en grande, personas que se han atrevido a confiar de verdad en los demás, son importantísimas. Lo segundo es que tienes que tener una estrategia que haga viable para ti lograr ese sueño. Hay personas que dicen, sí, sería maravilloso en mi vida, pero yo no puedo. Si tú tienes una estrategia concreta que funciona y dices, si haces esto, esto y esto, si lo vas a conseguir, es fundamental, porque eso es lo que te da la convicción. Y lo tercero que necesitas es entrenamiento. Es ir probando esa estrategia en distintos momentos para que tú verifiques por tu experiencia directa que eso funciona. Y entonces la transformación es como un círculo virtuoso que te va mejorando y te lleva a una atalaya, a un lugar que ni te imaginabas. Lo primero que me gustaría explorar con vosotros y con vosotras es el origen de la violencia. ¿Por qué existe la violencia? ¿Qué es lo que hace que unos seres humanos rechacen a otros seres humanos? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos agredamos unos a otros?
¿Dónde está la raíz profunda de la rivalidad? Que no es la competencia, es la rivalidad. Y hay algo que es muy difícil de explicar, que poco a poco uno, conforme pasa el tiempo, lo va conociendo, lo va comprendiendo y va descubriendo que el problema de la violencia es este. Imaginaros por un instante que todos fuéramos olas en el mar. Entonces de repente nos vemos como olas y vemos a la otra ola como distinta a nosotros, como una ola diferente, y enseguida entramos a compararnos. Es una ola más grande, es una ola más pequeña. Nos damos cuenta de que nos vamos acercando a la playa y eso nos genera un punto de tensión, un punto de ansiedad, porque tenemos la sensación de que moriremos. Esto genera en el ser humano un montón de problemas, una insatisfacción vital con la vida, una sensación de que la vida no es un regalo, como decía mi querida amiga María de Villota, sino que es una prueba muy dura, muy difícil. ¿Qué pasaría si todos, poco a poco, abriéramos nuestro nivel de conciencia y descubriéramos una cosa sencilla? Que claro que tenemos forma de ola. Hay unas olas de un tamaño, hay otras olas de otro, pero en el fondo todos tenemos la misma esencia. Todos somos agua de mar. Cuando vemos a una persona que es distinta a nosotros y de alguna manera pues la rechazamos, nos alejamos, no la incluimos, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que no nos damos cuenta que ese ser humano, al igual que nosotros, quiere ser feliz. Que esa persona, al igual que nosotros, tiene obstáculos en la vida. Que al igual que nosotros tiene sueños. Que al igual que nosotros tiene anhelos. En el momento en que alguien es consciente de que esa persona comparte contigo la humanidad, la frialdad se va desvaneciendo. Y sabemos que esto tiene mucha importancia en todo lo que tiene que ver con la relación mente-cuerpo. Veréis, nosotros somos hijos de Descartes. Descartes, sabéis que es el filósofo que más ha influido en Occidente, padre de la filosofía racionalista, siglo XVII. Y Descartes hablaba de la res extensa y la res cogitans. La res cogitans eran los procesos mentales, la res extensa era lo físico, era lo material. Para él eran dos cosas diferentes, de vez en cuando la mente usaba el cuerpo, pero eran dos cosas diferentes. Uno de mis maestros, Antonio Damasio, demostró claramente, estudiando enfermos con tumores cerebrales y hemorragias cerebrales, que no podemos separar la mente del cuerpo, que realmente los procesos mentales son corporales y los procesos corporales son mentales. Es decir, que una persona que está triste, que tiene este estado de ánimo de tristeza, sus células están tristes. Que una persona que está ilusionada, que una persona que está entusiasmada, que una persona que ha recuperado la esperanza, sus células están alegres. Y esto se nota, por ejemplo, en una bajada del número de radicales libres. Los radicales libres son moléculas que les falta un electrón, son moléculas muy agresivas, golpean otras moléculas para robarles el electrón y esto genera mutaciones, envejecimiento, etc. Una persona que está alegre, entusiasmada, que ha recuperado su fe, su entusiasmo por la vida, es una persona que, como veremos, tiene ese estado de ánimo, un impacto muy marcado en cada uno de los 60 trillones de células que componen el organismo humano. Es decir, nosotros esta separación, esta mente dualista, por un lado los procesos cognitivos, por otro lado los procesos corporales, para nosotros no tienen sentido, los vamos a unir. ¿Y por qué es tan importante unirlo? Para que seáis, si cabe, aún más conscientes de lo importante de vuestra labor, que no hace falta tener una bata blanca para curar, que se puede tener una bata blanca y a veces favorecer más el enfermar que el curar, que cuando una persona se siente acogida, se siente querida y se siente valorada, se activan los procesos de sanación en el ser humano. Y hay tanta investigación hoy en día que sorprende que estemos muchas veces tan ciegos a esta realidad tan profunda. Os voy a hablar, por ejemplo, del dolor físico. Cuando uno se da un golpe, tiene un dolor físico propio del traumatismo del tejido. Nunca hubiéramos imaginado que el dolor emocional, el cuerpo lo experimenta como dolor físico. Nunca lo hubiéramos imaginado. Y es que pasa una cosa. Cuando el dolor físico, que es lo que vemos en azul, se suma con la sensación de que estás solo, de que no interesas, de que no eres nadie, de que eres transparente, todo el mundo ve a tu través, pero no te ve a ti en medio. Cuando eso pasa,
la magnitud del dolor aumenta por un fenómeno que se llama colapso de onda. Y tenemos algunos estudios muy interesantes que muestran cómo cuando una persona se siente rechazada, no se siente valorada, no se siente querida, no se siente apreciada, el cerebro lo está interpretando realmente como dolor físico. Y esto es importante que lo recordemos. Nunca podemos asumir la magnitud del dolor que una persona está experimentando. Somos buenísimos juzgando, somos buenísimos etiquetando, es lo que hace nuestra mente dualista. No somos tan buenos escuchando, preguntando, observando. Hombre, esto no será para tanto. Ah, ¿quién sabe? Todos sabemos lo doloroso que es esos momentos en los que sientes que no eres nadie, donde te sientes perdido, confuso, no sabes hacia dónde tirar. Llamas y a lo mejor nadie coge el teléfono. Y no lo coge nunca. Y sabes que están ahí. Entonces, es esencial que nunca intentemos proyectar nuestra comprensión del dolor con lo que una persona realmente está experimentando. Todo dolor tiene distintas dimensiones y una de ellas es la emocional. Quiero que veáis, esta es una resonancia funcional magnética, sobre ella se ha hecho este dibujo, y quiero que observéis donde pone dolor físico. Donde pone dolor físico abajo, las zonas que están en rojo son dos áreas en el cerebro que están especializadas en la captación del dolor físico. Nos damos un golpe, yo tengo un descuido, me pego con la mano con esta esquina, me duele porque me he hecho daño en el tejido, e inmediatamente, si yo estuviera en la cámara de resonancia funcional magnética, son cámaras que valen 4 millones de euros, en ese momento se vería como esas dos partes en rojo, que se llama la ínsula de Ray y el cíngulo anterior, se activan. Fijaos qué curioso. Si tú a una persona que no sabe el experimento que vas a hacer, sí sabe que no es peligroso, en la cámara de resonancia funcional magnética, le haces sentirse que no es valorada, que no es querida y que no importa, y haces el estudio del cerebro, se activan exactamente las mismas zonas que las del dolor físico. Por eso, acordaos cuando éramos pequeñitos y nos dábamos un golpe, íbamos a papá y a mamá, y decían, sana, sanita, no sé qué tal cual, ¿verdad que dolía menos? Dolía menos. No sabíamos por qué decían el efecto placebo, el efecto placebo, el efecto placebo. A mí qué mal me da que sea el efecto placebo o el efecto chirimoya. Lo importante es que duele menos. ¿Por qué duele menos? Porque el cerebro, cuando alguien se siente acogido, querido y valorado en su dolor, segrega opiáceos. Es decir, sustancias derivadas del opio, pero generadas por el propio cerebro. Esto nunca antes se había fotografiado. Ya no podemos separar, como decía Descartes, la res extensa, lo físico, de la res cogitans, lo mental. Es que son lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. Es decir, que cuando vosotros y vosotras estáis acogiendo a las personas, les estáis mirando como solo se mira aquello que es valioso, estáis poniendo vuestra atención, les estáis queriendo con vuestra mirada, estáis ayudando a reducir su dolor. ¿Hay algo más hermoso en esta vida que ayudar a otros seres humanos a sufrir menos y ser más felices? Es que es importante que nos paremos en esto. El poder de la comunicación para generar transformación. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para el encuentro? ¿Qué es lo que hace que una persona que se siente un poco perdida, confusa, triste, desesperanzada, impotente, se acerque a ti para que se genere esa cosa tan maravillosa a la que tú nos has hablado de una forma tan espectacular? Miguel, ¿cuáles son esas condiciones de encuentro? ¿Qué es lo que hacéis vosotros y vosotras para generar ese espacio de posibilidad? Pues hacéis varias cosas. Lo primero, mostráis hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad? Acoger. Yo nunca olvidaré cuando fui a un hospital nuevo y, bueno, iba un poco inquieto, y el primer día que fui, uno de los adjuntos, yo iba de adjunto, cirujano adjunto, uno de los adjuntos, sin conocerme de nada, me invitó a cenar y a conocer a su familia. Nunca lo he olvidado.
nunca ha olvidado a esa persona, porque en aquel momento me acogió. Otra cosa importantísima, vuestra presencia, que es el estar. Vamos a ver, ¿sois conscientes del mérito que tiene estar plenamente presente ante una persona? Como está un niño cuando le estás contando un cuento, una historia apasionante. La mayor parte de los adultos, cuando estamos escuchando a alguien, dejamos la cara puesta y nos llevamos la olla a Camboya. Más cosas que dice el encuentro. La compasión. La compasión no es la lástima, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿Sabes lo que es la lástima? Pobrecito. Y te vas. O es el cumplimiento. Cumplo y miento. Acallo la conciencia. Qué buen tipo soy. ¿A que sí? Sí. Ya está. Cumplimiento. La compasión no es eso. La compasión es comprender el sufrimiento de otra persona y sentirte llamado a hacer algo para reducirlo. Lo que sea, con lo que puedas, con lo que tengas y donde estés. Fijaros, la compasión, como veremos después, se ha visto que es capaz de reestructurar el cerebro humano. Nunca lo hubiéramos imaginado. Nunca. Las nuevas tecnologías nos muestran esto, que la compasión tiene la fuerza de reestructurar el cerebro humano. Ayudáis a muchas personas a ser más libres, porque la libertad no es solo poder ir de aquí para allá. La libertad es que tú decidas tener un presente y un futuro que no esté determinado por tu pasado. Qué bonito lo que decía Jean-Paul Sartre. Libertad es lo que uno hace con lo que le han hecho. Cuando a ti te acogen, cuando a ti te valoran, cuando a ti te quieren, el amor es tan potente que disipa esos velos de la tristeza que están anclados en el corazón del ser humano. Y desde el punto de vista de la medicina, hoy, sin ninguna duda, se sabe que el amor cura y la falta de amor tiene la capacidad de enfermar. Para que os hagáis una idea, esto lo hace la Universidad de, como tú pronuncias, Elena, Harvard, donde yo soy uno de los empollones, pues ha estudiado durante 40 años hasta qué punto las emociones tóxicas, que son la desesperanza, la sensación de impotencia, la soledad, pueden afectar la salud. Y han llegado a la conclusión que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tiene una relación directa con esto. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el estado emocional de una persona tenga tanto impacto en la salud, en el mundo físico, en el mundo biológico, ese del que Descartes decía que estaba tan separado? Mirad, hace 2500 años los médicos griegos ya lo sabían. Y el padre de la medicina, Hipócrates, de la escuela de Epidauro, lo dijo. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Lo que veis aquí es el sistema inmune, parte del sistema inmune, y lo que vais a ver es un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria en sangre humana infectada. Observar cómo la bacteria intenta escapar, para que digan que las bacterias no tienen conciencia. Como decía Lynn Margulis, la máxima experta en el mundo en conciencia bacteriana, fue además muy conocida porque además era mujer de Carl Sagan, se da cuenta de que la persiguen. Bueno, los glóbulos blancos, los linfocitos CD4, los CD8, los NK, los fibroblastos y los macrófagos, en resumen, los más bestias de nuestro sistema de defensa, son alterados profundamente por el estado emocional de una persona. Por eso, ante el desafío, la prueba de la enfermedad, un factor muy importante es el estado de ánimo. Para que os hagáis una idea, cuando una persona tiene un infarto cerebral o un infarto de miocardio, tener una persona al lado que sepa que la quiere, que genere ese encuentro, reduce la capacidad de infectarse, porque potencia el sistema inmune y reduce la producción de citoquinas inflamatorias que son típicas de estos procesos. El amor cura, no solo desde el punto de vista anímico, sino desde el punto de vista físico. El máximo experto en el mundo en estrés, ya falleció, el profesor Selye. Vamos a ver, dejadme que os cuente muy brevemente Selye. Selye era un fisiólogo puro.
No era un filósofo, no era un humanista, no era un teólogo, no era eso. Era fisiólogo puro, trabajaba con ratas. Descubrió prácticamente todos los mecanismos del estrés. Y en una ocasión en un programa de radio le preguntaron, profesor Selly, ¿cuál es la mejor manera de acabar con el estrés malo, que es el distrés que asola a la población? Y claro, no se esperaban la respuesta. Dijo, ganarse el amor de tu vecino. Yo tengo un amigo que cree que su vecino procede de la especie neandertal. Entiendo que es desafiante ganarse el amor de tu vecino, pero es que el amor cura, y Selly, que era un fisiólogo puro, lo descubrió. No sabía el por qué, no sabemos por qué lo dijo, pero sabemos que cuando tú quieres a una persona, tú liberas oxitocina. La otra persona libera oxitocina, y también libera oxitocina la persona que lo está viendo. Y las damas que me estáis mirando diréis, oye, perdona, la oxitocina es una hormona de la mujer. Resulta que el hombre también tiene estas cualidades. La oxitocina es una hormona de la mujer y una hormona del hombre que, aparte de tener un impacto en el proceso del parto, de la lactación y todo eso, es una hormona que protege el corazón, regula los niveles de lípidos y si tienes una infección en la sangre ayuda a combatirla. Se llama la hormona del encuentro, la oxitocina. Este es uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson. Richard Davidson es la máxima autoridad en el mundo en estudios de la compasión y su efecto en el cerebro. Y el que veis es mi querido Mathieu Ricard, monje francés que vive en el Nepal desde hace 40 años, y han demostrado lo siguiente. Cuando una persona visualiza queriendo no solo a sus seres queridos, sino queriendo a aquellos que parece que no son tan queribles, algo empieza a ocurrir en su cerebro. Y lo ha podido demostrar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por supuesto, subida del sistema inmune, eso ya no nos sorprende. Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que las áreas del... Mirad, el antídoto del miedo no es el valor, es el amor. El enemigo del amor no ha sido nunca el odio, es el miedo. Ya lo decía Mandela, no tenemos miedo a nuestra oscuridad, tenemos miedo a nuestra luz. Richard Davidson ha demostrado que cuando una persona se ejercita en amar, poco a poco, transformando lo que es un sentimiento en una decisión, porque hay tres amores, está Eros, que es el amor romántico, está Filia, que es el amor filial, el amor a los hijos, el amor al amigo, y está Agapé, el amor como elección. El querer a la gente como expresión de que valora su dignidad. Pues lo que ha visto es que cuando tú te entrenas en esto, un área del cerebro que está justo encima del ojo izquierdo, la corteza orbitofrontal izquierda, aumenta en espesor. El fascículo un fascículo que se llama fascículo uncinado, porque tiene forma como de gancho, que va desde la corteza orbitofrontal al lóbulo temporal a las amígdalas, hace más grueso, con lo cual las amígdalas están menos activas. Entonces, para el mundo, tú puedes ser tan solo una persona, pero para una persona y en un momento determinado, tú puedes ser todo su mundo. Tú puedes ser, tú estás siendo todo su mundo. Por eso, gracias y adelante.